Hola, buen día, ¿cómo les va? Feliz Día de la Patria, bienvenidos a International Coaching Café, a este programa que decidí llamar Abordando el Counseling, simplemente para hacernos bien. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, un invitado, una persona sensible, amorosa, empática, que vamos a estar hablando de un tema muy importante para tener una información que muchas veces por estar desinformados lastimamos los vínculos sin querer. Él es counselor especializado en desarrollo personal y también en tartamudez o disfluencia. Dos palabras que tienen quizás un mismo significado. Él lo va a explicar muy bien. Así que voy a recibir a mi invitado, Ariel Weintraub, un counselor amigo, compañero, en este camino tan lindo que es el counseling para acompañar y facilitar el proceso a las personas que se encuentran en una etapa de su vida incongruente y que quieren salir adelante con sus propias herramientas. Ahí estamos nosotros para acompañarlos. Así que le doy la bienvenida a Ariel Weintraub, un ¿Cómo queridísimo estás, amigo. Celia? Hola Ariel, ¿cómo estás? Yo siempre nerviosa, te digo, porque viste los Ah, programas, no pasa nada. todavía no me puse canchera, pero bueno, hago lo que puedo y lo hago con mucho cariño. Me encanta tenerte acá y que hablemos de este tema tan interesante, tan importante y de tan poco conocimiento en las personas, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás festejando este Día de la Patria, matria también, ¿no? Para salir un poco del patriarcado. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo te recibió la mañana? Bien, en familia, la verdad que, bueno, un día para descansar también, eh, para poder conectarnos también con las cosas sencillas y bueno, y qué linda manera de poder conversar con vos, empezar el día con algo que tiene que ver con la toma de conciencia, con poder compartir un tema tan importante como la tartamudez, ¿no? Exacto. Y cuánta desinformación. Y cuando estamos informados, ¿cómo podemos cambiar la mirada, ¿no? Hacia el otro, hacia lo que le pasa al otro. Bueno, ¿y qué es la tartamudez, Ariel? ¿Tartamudez, disfluencia? ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué nos puedes Tar- decir? Tartamudez. La tartamudez es una alteración de la fluidez, en el habla, ¿sí? Ujú. Está comprometida la fluidez de la persona, hay repeticiones, prolongaciones, puede haber bloqueos, abarca y puede tener la persona aspectos que son compensatorios, sí puede mover los ojitos para atrás en caso de niños, ayudarse con compensación con los pies, cerrando las manos y en algunas situaciones donde ya la tartamudez está establecida, puede haber tensión física, ¿sí? Como una especie de lucha para que salgan, para que pueda emitir las palabras. Ujú. También hay ansiedad, tensión muscular, y miedo, ¿sí? La tensión muscular y el miedo se relacionan una con la otra simultáneamente. Y esto Ujú. lo que hace es ponerle a la persona en un lugar de mucha vulnerabilidad. La persona sabe lo que quiere decir, pero no puede decirlo. Es decir, que es involuntario, Es no es un involuntario. aspecto, no tiene que ver con lo emocional, digamos. Lo emocional viene por convivir con el medio, ¿sí? La tartamudez es multifactorial, ¿sí? Ujú. Tiene un factor que es neurobiológico, que tiene que ver con la interferencia cerebral, ¿sí? La interferencia de un hemisferio demandante, que es el hemisferio cerebral derecho, ¿sí? Donde vulnera al hemisferio izquierdo, ¿sí? Si Ujú. uno se pone a pensar, el hemisferio derecho es el hemisferio cerebral que está relacionado con todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con el arte,
la música, el sentir de la persona. Y el hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver con la lógico-matemático, con la producción del habla propiamente dicho. A veces en las personas que tartamudean hay un flujo hacia el hemisferio izquierdo, en este caso del derecho al izquierdo. A mayor desborde del hemisferio derecho hacia el izquierdo, se puede decir que mayor es la severidad de la tartamudez, ¿sí? A mayor desborde, la tartamudez puede ser más notoria. Entonces, Ujú, bueno, eso un poco para ir adentrándonos, pero también hay otros factores que influyen como el genético, ¿sí? Lo hereditario, si hay algún papá, alguna mamá, algún abuelo, algún tío con tartamudez, ese factor es predisponente, ¿sí? Y ujú, el medio también es un factor disparador que influye notablemente en la persona que tartamudea. También, como dijimos recién, el miedo, cómo la persona se percibe y la tensión muscular interactúan y potencian a que esa tartamudez sea más manifiesta, ¿no? ujú. Y un poco todos somos disfluentes, ¿no? Porque yo tengo entendido que la Todos. disfluencia es como la velocidad o estas intensidades al hablar, ¿no? Yo a veces me trabo también y tiene que ver Todos. con la velocidad, ¿no? ¿Y por qué disfluencia y tartamudez? ¿En qué se diferencian o por qué se suma a la tartamudez la disfluencia, ¿no? ¿Cuál es el...? Hace muy poquito hubo toda una revisión de eso, por Ujú, eso les voy a ir contando. Antes se hablaba de tartamudez. Beatriz Biain de Dusset trajo a nuestro país todo lo que tiene que ver con la tartamudez y toda la innovación. En un momento, por aquel año 97, quiso traer el término disfluencia, porque para las personas decirle tartamudo era como muy pesado, tenía una implicancia en la persona que no se ayornaba, ¿no? Entonces trajo el término disfluencia, que es falta de fluidez en el habla. ujú. Eh, Hoy vuelve el término tartamudez. Hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, Ajá, ese término de influencia, las corrientes de hoy están hablando que abarca solamente un término, que es lo ah, motor. Es solo lo motor. Y dentro de lo que lo que es la tartamudez, hay una multidimensionalidad, ¿sí? Que tiene que ver con lo motor, con el control del habla, con lo lingüístico, con lo cognitivo, lo social y lo afectivo. Ahí estaríamos parados en lo que es tartamudez. Si ujú, decimos disfluencia, hablamos solamente de un aspecto, hablamos del ajá. aspecto motor. Y la tartamudez encierra esta multidimensionalidad. Entonces, hoy por hoy las nuevas corrientes en el 2021 vuelven a llamar las cosas por su nombre. La Ajá. disfluencia en las primeras etapas sí se estudia, ¿no? Si esta disfluencia motora es típica o atípica, ¿sí? Ajá. Porque ¿cuándo Entonces, inicia? ¿Cuándo los padres se dan cuenta para adentrarnos un poco? sí, Vos sos counselor, especializado en desarrollo personal y además sos miembro de la Asociación Argentina de Tartamudez, tenés mucha, vasta experiencia en todo esto. Y más allá de lo, digamos, del tecnicismo o la parte más intelectual o teórica, digamos, de la tartamudez y disfluencia y la diferencia, el impacto, digamos, social y el impacto en la persona que genera, ¿no? Estar frente a una sociedad donde no reconoce esta dificultad, sino que además la toma como punto de partida la burla, el chiste, ¿no? Y este impacto emocional que genera
y calculo que debe generar un cierto aislamiento, y ahí es cuando vos decís que la consecuencia es emocional y no la causa, ¿no? totalmente. ¿Cómo, Sí, un qué poco puedes para decirnos de responderte, esto? sí, un poco Ujú, para responderte, bueno, la primera pregunta que me estabas consultando, aparece entre los 2 y 3 años, ya puede aparecer, para que los papás estén atentos. Ahí es donde se estudia si estas disfluencias tienen que ver con una forma típica propia del ujú, lenguaje o una disfluencia atípica que ya necesita de una intervención con un fonoaudiólogo especializado en tartamudez. ujú, Eh, y esto es muy importante porque se puede prevenir la tartamudez entre ujú, los 2 años, 2 años y medio, 3 añitos y los 6 años, ahora se extendió un poco más, 6 años y medio, se puede revertir la tartamudez o casi en la mayoría de los casos, si es agarrada a tiempo, un fonoaudiólogo especializado en tartamudez puede revertirla, ¿sí? ¿Y cómo impacta en la persona? Y de una manera eh, terrible, porque la persona, esto que decíamos hoy, no sabe lo que quiere decir, pero no sabe cómo decirlo, cómo ponerlo en palabras. Entonces muchas veces cambia de palabras, en vez de decir ir a un restaurante y pedir un plato, pide otro, en vez de decir café con leche, dice quiero, no sé, un té con leche, y capaz que no le gusta el té con leche, pero dice té con leche porque es lo que prosódicamente o ya en sus pensamientos le es más fácil poder comunicarlo para no escucharse tartamudear, ¿sí? La persona ajá, tiene un registro cognitivo, como es él con respecto a esta relación con la tartamudez. Entonces, en los tratamientos, hoy por hoy, es un programa completo donde no solamente se le va a enseñar la técnica propiamente dicha para hablar más cómodo, más fácil y poder comunicarse, sino que también hay todo un recorrido que tiene que ver con la desensibilización, cómo él se piensa con respecto a su tartamudez y todos los aspectos que no se ven, ¿no? Que tiene que ver con su interior. Es fundamental ujú. la, la situación interior de la persona que tartamudea para poder primero recibir lo más eh, vulnerable de la persona. Después Es sí, se decir, que la trabaja, persona, ujú, es sí, decir, que la persona con tartamudez primero tiene que trabajar en su propia aceptación, ¿no? Es como que en su vida hay un integrante más, que es la tartamudez, que debe como amigarse para poder afianzarse. ¿Sería un poco esto lo que nos estás contando? totalmente. Celia, vos como buena counselor sabrás que la aceptación es el puntapié inicial para, bueno, aceptar la experiencia y poder resignificarla, justamente Ujú, poder simbolizarla, ¿no? Entonces, la aceptación, eh, esta autoestima vulnerada y poder encontrarse con profesionales, ¿sí? Porque muchas veces los tratamientos son interdisciplinarios, donde va a haber un fonoaudiólogo especializado en tartamudez, pero también va a haber un profesional de la relación de ayuda, especializado también, que va a comprender y va a apoyar para poder trabajar primeramente todos los aspectos que tienen que ver con la aceptación, es un proceso. La autoestima, esta autoestima vulnerada, muchas veces la persona que tiene tartamudez recibe burlas, pasan situaciones de bullying, entonces hay que volver eh, a que la persona pueda poner justamente en la mesa todo lo que le pasa, todo lo que atravesó, todo lo que siente, el sentimiento, como diría Andrés, ¿no? ujú. Andrés Sánchez Bodas. Eh, Ponerle un nombre a la emoción, Ponerle un aprender a nombre a la poner. emoción, ponerle Ujú. un nombre a Y la ahora, emoción. el impacto que produce en la persona, que luego
de entrenarse en un tratamiento fonoaudiológico con alguien especializado, con un counselor especializado para acompañarlo en esta aceptación, ¿no? Pero la realidad es como pasa también un poco en el área de discapacidad, cuando la persona puede amigarse consigo mismo, nos encontramos con las barreras externas, ¿no? De, tanto ya sea de la propia familia como de la sociedad. Y entonces, ¿cómo uno debe pararse frente, o la misma familia? ¿Qué le pasa a la familia con la tartamudez de su hijo, por ejemplo? Vos que tenés vasta experiencia en esto, qué es lo que más ves en las familias con la tartamudez del hijo? ¿Cómo les impacta? Y las familias sufren de sobremanera, algunas más, algunas menos. El proceso de aceptación también es un proceso. Entonces, muchas veces también hacen acompañamientos la propia familia para poder acompañar a su hijo de la mejor manera posible. Por eso Ujú, existen los grupos de padres, por ejemplo, en la Asociación Argentina de Tartamudez, existen acompañamientos con profesionales de la relación de ayuda especializados, counselors inclusivos, que pueden comprender y pueden aceptar lo que les pasa a ese papá, a esa mamá. A veces me he encontrado a papás que me han dicho, no, no puedo escuchar a mi hijo tartamudear, no, no puedo ujú, aceptar que mi hijo tartamudee. Entonces, lo que se acepta, volvemos a esto, al verdadero sentir y poniéndolo en la bandeja tal cual es. Y a partir de ahí vamos ayornando, ¿no? A un aspecto más que tiene que ver con, aparte de la tartamudez que tiene mi hijo, que es una partecita de él, ¿qué más tiene? ujú. ¿Qué más Este es te el pasa contigo? concepto, Sí, este es el concepto que me gusta que vos contás, que es el del iceberg, ¿no? el ICE. Esto que estás diciendo vos, me vino a la mente esto que explicás vos del iceberg, y querés contarles un poco a la gente Sí, cómo es ese concepto, ¿no? el iceberg es de un autor, en 1970, Sheehan, habla que nos imaginemos un iceberg, ¿no? En la parte de arriba se ve todo lo que la persona, eh, digamos, uno ve que hace la persona en su conducta propiamente dicha. Tiene bloqueos, repeticiones, prolongaciones, bloqueos, eso es lo que se ve, ¿sí? Ujú, Lo que no se ve es la parte de abajo del iceberg, que tiene que ver con la culpa, tiene que ver con la vergüenza, con el qué pensará el otro de mí cuando me escuche tartamudear, tiene que ver con la baja autoestima, con los miedos. Y bueno, y la idea es eso, ¿no? Que esta parte, por eso hoy hablamos de la desensibilización que tiene que ver con todo esto. Es lo primero que la persona necesita es poder recibir eso que no se ve en los tratamientos, ¿no? Es poder encontrarse con un profesional que pueda darlo con las tres condiciones fundamentales y necesarias, como diría nuestro queridísimo Carl Rogers: la ujú, congruencia, la aceptación incondicional de ese profesional, ¿sí? Poder ponerse en el lugar del otro, la congruencia para poder abordar el tratamiento de una manera real, de una manera... siempre recuerdo cuando en nuestra carrera de consultoría psicológica hablábamos del poder de dominio o el poder de potencia. El saber lo tiene la persona. Entonces, eh, la potencia, ¿sí? El saber, está en la persona. Entonces, desde ahí ujú, hablamos de congruencia. Si yo quiero imponer técnica, imponer métodos, ¿sí? Seguramente voy a tener en el tratamiento una parte recortada, que no digo que no sea necesario, pero primero ver a la persona.
ver lo que le Ujú, pasa, lo que siente, lo que él piensa, como hablamos hoy, de su tartamudez, cómo se percibe, cómo es el mundo perceptual de esa persona que tartamudea. Y después, si la ujú, persona lo requiere, sí hablar de técnica, porque la técnica le va a permitir un habla más cómoda y le va a permitir poder comunicarse. Pero para esa etapa primero hay que recorrer todo lo otro primero, ¿sí? ujú. Todo lo que hay en el barro, ¿sí? Todo lo que sufrió, lo que pasó y lo que todavía no pudo poner en palabras, lo que esconde, ¿sí? Lo que evita, ¿sí? Muchas veces evita hablar, evita comunicarse, cambia una palabra por la otra. Entonces, eso es lo primero que se va a trabajar, tanto en el tratamiento de la relación de ayuda como en el tratamiento fonobiológico especializado. Vos acá nombraste varios sentimientos, emociones que sienten las personas con tartamudez, culpa, vergüenza, miedos, ¿no? Digo, y a mí me resuena culpa, ¿no? Culpa de algo involuntario. Qué fuerte sentir culpa de algo que no depende de vos, ¿no? Eh, por lo cual considero que qué importante es el conocimiento. El primer conocimiento para la familia y para la persona que lo tiene, ¿no? Y además, qué difícil en un mundo donde estamos constantemente eh, sobreexigidos, en una sobreactividad, donde no nos permitimos el silencio, donde no nos permitimos las pausas, qué difícil, ¿no? Tener la tolerancia suficiente para esperar que otro termine su frase, ¿no? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros para acompañar ese esfuerzo que pone la persona para poder hablar más fluido y poder tener vínculos amorosos que acepten y respeten los tiempos y procesos de esa persona? ¿Qué deberíamos hacer, Ariel? ¿Cuál sería? Dar tiempo, fundamentalmente dar tiempo, mirarlo a los ojos, sí, mirar a las personas a los ojos, no de una manera antinatural, sino natural, no aceptándolo, lo que dijimos hoy, la aceptación positiva, incondicional, dar tiempo, no completar las frases, no completar las frases. Esto que decías vos hoy es muy importante. Todos tenemos difluencias, todos. ¿Sí? Las difluencias, acuérdate que tenía que ver con lo motor, todos tenemos difluencias. Dentro de la persona que tartamudea, también hay disfluencias, ¿sí? Hay disfluencias típicas, ¿sí? Yo me puedo trabar y puedo seguir, ¿no? Entonces, y también hay en las personas que tartamudeas, eh, situaciones de disfluencias tartamudeadas, podríamos decir, donde esto que hablábamos hoy, hay un compromiso del orden motor, cognitivo, social, emocional, ¿sí? Eh, y lingüístico. Entonces, principalmente es que la persona valide a la persona que tartamudea. ¿Por qué? Porque esto que vos decías de las barreras que se encuentra en la persona que tartamudea, es así, se encuentra con una barrera, ¿sí? Que tiene que ver con la sociedad, con el otro, que lo mira de una manera, le pone caras o le completa las frases. Entonces la persona ya siente culpa, porque, digamos, ¿por qué no se puede comunicar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo tener la oportunidad de poder hacer un trámite por teléfono y que no me corten? Porque cuando quiero hablar, no puedo, no puedo emitir lo que quiero decir, no lo puedo poner de una manera ordenada, ¿no? Entonces, la barrera de actitudinal de la sociedad eh, no ayuda muchas veces. Hoy por hoy está cambiando esto, ¿no? Inclusive a veces los profesionales, algunos profesionales, siguen diciendo que es emocional, que la causa es emocional, y la causa no es emocional, sino es consecuencia lo psicológico y lo que tiene que ver también con todas estas barreras, cada vez hacen que la persona se endurezca y se esconda. Es como la alegoría de la caverna que planteaba, ¿no? En nuestra historia filosófica, donde la persona se esconde y piensa que está en este mundo
que es un mundo irreal, y cuando sale al encuentro y puede salir de la cueva, se encuentra con un mundo, ¿sí?, distinto, donde él se empieza a autoafirmar, más allá del otro. Y esto es lo que se trabaja mucho, ¿no? El verdadero ser que soy, más allá de estas barreras. Pero si la sociedad pudiera, ¿no?, dar tiempo, no completar mis frases, esperar mi turno. ¿Sí? En las familias es un trabajo en equipo, en la familia se reeduca todo esto, ¿sí? Donde puede haber un tiempo para cada uno, cuando nos sentamos en la mesa o cuando estamos en una charla, hablando en familia, donde cada uno con su turno puede hablar, puede expresar. Y cuando la persona que tartamudea no se sienta desbordada por los tiempos, ¿no?, estos que nos encontramos hoy, que todo tiene que ser para hoy, ya, Ujú. ¿no? Donde me tenés que decir y expresar y decir, porque si no, yo te abordo y te interpelo Sí. y No hay, no completo tu frase. hay, ujú, Sí, no hay espacio para el tiempo, ¿no? El tiempo es no como hay. que nos está empujando todo el tiempo. A mí me preguntaba Ariel, ¿hay grados de tartamudez? ¿De qué depende que sea mayor o menor esta tartamudez? Y además preguntarte, la familia, ¿no? ¿Cómo acepta? ¿Cómo se para frente a la tartamudez? Porque yo siempre digo que cuando un niño nace, sea lo que fuere que tuviera o empieza con esto a tartamudear, por ejemplo, no se percibe hasta que el otro le da existencia a esa tartamudez, ¿no? Y la ve como algo que diferente a lo que se supone que es normal, ¿no? Porque como no es habitual, parecería que es algo que... ¿no? Y qué difícil, además, siendo algo que es tan, nos evidencia tanto, ¿no? Como es el hablar. Qué difícil. Entonces te preguntaba esto, ¿no? Si hay grados y cómo acompañar a las familias desde la consultoría psicológica, además que vos das cursos, seminarios para que los counselors nos especialicemos y también los profesionales de la salud, porque decías que tienen que ser también fonoaudiólogos especializados, que nos cuentes un poco esto para ir adentrándonos en lo que es la consultoría psicológica y cuál sería nuestro rol, ¿m? Bien. Con la familia y con la persona con tartamudez. Las influencias pueden ser de leves, moderadas o severas, ¿sí? Uh -huh. Y incluye, digamos, todo este tipo de fenomenalidad, no me sale la palabra, bueno, eh, todo, Fenomenológico. exactamente, todo lo fenomenológico que tiene que ver con lo genético, con el medio que lo rodea, ¿sí? Eh, que tiene que ver con la herencia, ¿sí? Con lo genético. Según esas cuestiones y el desborde del hemisferio, como dijimos hoy, la interferencia cerebral del hemisferio derecho al izquierdo, puede darse esta forma de leve, moderado o severo. Uh -huh. Y el tema del acompañamiento con las familias tienen que ver con que puedan ver a su hijo desde un lugar más auténtico y más real. Mi hijo no es solo tartamudez, mi hijo es persona, mi hijo es, es un campeón, es hábil, es hermoso, y bueno, y a veces salen estas cuestiones, ¿no? Donde primero, apenas aparece la consulta, me paro en la tartamudez. Entonces, ¿por qué es tan importante que las familias puedan trabajar en un espacio aparte o en un grupo de padres? Porque ahí pueden ver a su hijo desde otro paradigma, ¿no? Entonces, esa autoconfianza que él tiene que tener, o esa autoestima, que a veces es muy bajita, porque lo que recibe del medio, de sus propios compañeritos, de la sociedad, ¿sí?, de la propia maestra, a veces que por Uh -huh. ignorancia, por no saber sobre tartamudez, muchas veces no pone un freno, ¿no?, a la burla o le completa las frases. Entonces, si un niño con tartamudez ve que su padre lo puede validar, ¿sí?, le puede dar tiempo, se puede sentar a hablar, ¿sí?
y que el niño pueda tener todos los saltitos que pueda tener y no pasa nada. Lo importante es que lo diga, no importa Ujú. cómo lo diga, lo importante es que él pueda expresarse. Qué Y qué, satisfacción, sí, Ujú. No, y qué importante es toda esta información que vos nos estás dando. La verdad que el tiempo pasa volando, ya estamos casi, ya nos pasamos unos 40 segundos del programa. Me gustaría que que nos digas dónde ubicarte. Vamos a estar pasando ahora los flyers para que la gente pueda hacer estos seminarios que son súper interesantes e importantes porque la inclusión la hacemos entre todos. Tiene que ver con algo que nos pertenece a todos, nadie tiene la autoridad sobre la inclusión. Me parece muy importante estar informados y dar la mano a todas las personas que hoy nos estén escuchando para ver dónde ubicarte. Pueden ir, si pueden estar de otros países, porque nos ven países de habla hispana, si pueden contactarse con vos, de qué manera. Contanos un poco eso. Tenemos muy poquito tiempo, así no nos pasamos mucho y así la gente puede saber dónde encontrarte. Y volvamos a repetir, vamos a seguir hablando sobre tartamudez, disfluencia, y sobre la importancia, digamos, de tener conocimiento y cómo tenemos que pararnos frente a una persona con tartamudez, esto de decir, no completar la frase, mirarlo a los ojos. Qué importante lo que nos estás diciendo, Ariel. Yo te agradezco muchísimo de estar acá y antes de despedirme quiero que vos nos cuentes todo esto y así ya vamos cerrando porque se nos va el tiempo volando y bueno. bueno, en las redes me van a encontrar por Ariel Weintraub, el apellido es complicado, pero ahí está puesto, Ahí, si ¿no? la En productora pantalla. nos pone los flyers, a ver si. Ariel Weintraub, consultor psicológico en Facebook. Y si no, el mail es clr.a.weintraub, que es el apellido que ven en pantalla, @gmail.com. Y después también es importante que tengan la página de la Asociación Argentina de Tartamudez, que es www.aat.org.ar. Y Buenísimo. bueno, y para la capacitación me contactan por ese mail o por el Facebook. Y Es algo muy para terminar, importante. es muy importante, Sí. y algo para terminar y que tiene que ver con la concientización, con tomar conciencia. Cuando antes se detecta la tartamudez, se puede tener un mejor pronóstico, ¿sí? Incluso se puede revertir. Entonces, apenas el docente, el maestro, la maestra jardinera vea que el niño tiene alguna situación de saltitos, de repeticiones, prolongaciones, que se pone colorado, bueno, enseguida hacer una derivación al pediatra y el pediatra debe derivar a un fonoaudiólogo especializado en tartamudez para hacer una evaluación. En esa Ujú. evaluación se va a determinar si es una disfluencia típica o atípica y si necesita tratamientos, querida Celia. Bárbaro. Y me imagino que la Asociación Argentina de Tartamudez ahí los llevarán en cuanto a lo que tiene que ver con fonoaudiólogos especializados y counselor que también acompañen y hacen este trabajo interdisciplinario. Así que bueno, ahí ya la productora puso todo. Yo te quiero agradecer, les quiero agradecer a todos. Me parece que es importantísimo la información, es la que nos saca de esta zona de y nos permite vincularlos con otros de una manera distinta, hacer un cambio de mirada, concientizar que es tan importante porque realmente son personas que sufren, ¿sí? Por su tartamudez, es algo que nos evidencia demasiado, entonces tenemos que ser contemplativos, acompasar, darles tiempo, que ahora no lo tenemos nosotros, yo le estoy apurando a Ariel y me estoy apurando yo, que lamentablemente, bueno, en este siglo así vivimos, pero bueno, darles el tiempo para poder conectar y poder hablar. Yo te agradezco muchísimo, Ariel. ¿Querés decir una última palabra? Y ya los saludo a todos hasta el próximo martes, que les quiero decir que vamos a tener a la counselor Lorena Descalzi, que también es especializada en desarrollo personal, una counselor maravillosa, que yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene una inteligencia emocional superior, digo yo, porque es muy perceptiva. Y vamos a estar hablando, Ariel, de las creencias limitantes, para pasar a creencias posibilitantes, nos dice ella. ¡Wow!
¿no? qué lindo. Empezar a revisar estas creencias y también estas creencias en respecto de la tartamudez, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con los prejuicios, que son las barreras más difíciles de romper. Rompamos los prejuicios, conectémonos con el ser real que cada uno de nosotros tenemos. Así que bueno, te dejo a vos la última charla, la última despedida, si quieres decirnos una frase reflexiva. ¿Con qué nos vamos, Ariel? Sí, que las personas que tartamudean pidan ayuda, tanto profesional, que puedan asistir a los grupos de ayuda mutua, donde puedan encontrarse con un par que te pasa lo mismo que a vos, donde puedan poner en palabras, ¿sí? Los grupos de ayuda mutua son gratuitos y también están en la Asociación Argentina de Tartamudez, y también los papás que puedan abrazar a ese niño, lo que dijimos hoy, abrazar su ser y festejar la vida. ¿Sí? La tartamudez no los define, ¿sí? La tartamudez es una oportunidad para la familia, para poder cambiar todo el sistema familiar, para poder tener un espacio y un estar familiar diferente, donde todos aprendemos y por eso yo siempre digo que la tartamudez es una gran oportunidad para la familia, para conocerse, para darse tiempo, para valorarse, para ver a la persona. Sí, y bajar los niveles de ansiedad, ¿no? Que siempre tenemos. Oh, Bueno, Ariel, te abrazo fuerte, gracias por estar también, acá compartiendo este momento. Te voy a volver a invitar, no vas a zafar, no gracias, vas a zafar, porque esto hermoso. recién comienza y me parece muy importante seguir informando sobre tartamudez y abrirnos al mundo para que la gente pueda entender a las personas con tartamudez y ser más empáticas. Les mando un cariño, los veo la semana que viene. Un beso enorme y que tengan buena semana. Chau, chau. Gracias, un gusto, chau, chau. Buenas.